Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotras acabamos de hacer la activación en Siurana. Bueno, ya hemos empezado la segunda edición del Set Portals 2025. Sí, y hemos venido a este lugar, hemos conectado con la Mare de Déu de Montsant. Sí, es una energía femenina, protectora, que custodia las aguas del pantano, del río de Siurana, de hecho, porque el pantano es algo posterior y que se ha hecho los humanos. Y también todas las fuentes, ¿eh? Es, digamos, una guardiana protectora de las aguas de esta tierra. ¿Y qué nos decía? Nos decía que el pantano, cuando se construyó, lo que hizo es que se rompiera el ecosistema que estaba en equilibrio en estas tierras y nos pide, y nos da las gracias, mejor dicho, porque haciendo este trabajo de activismo energético, lo que hacemos es restaurar este ecosistema. Nos hablaba de reiniciar, ¿verdad? De reiniciar, sí. Y la parte energética ahora mismo y dentro de unos años se va a ver también en la parte física. Sí, porque al construir el pantano, como decía Mar, la energía de este lugar cayó gradualmente. Fue cayendo, fue descendiendo la vibración y eso, como ha dicho también muy bien, pues afectó a todos los ecosistemas y los seres vivos que están en este entorno. Entonces, hoy hemos bajado los códigos de luz del cielo hasta este punto y hemos llenado todo el valle por donde pasa el pantano y el río de Siurana con esta luz para, como ha dicho muy bien, reactivar. Sí, primero hemos trabajado con nuestras raíces etéreas para que llegara hasta abajo del pantano y después hemos ido hasta otro lugar que en realidad no se veía nada. Hoy ha hecho un día de muchísima lluvia, de muchísimo viento, de muchísimo frío y hemos estado pues aquí todo el trabajo, todo el grupo de Guardianas de la Tierra a tope, muy comprometidas con el trabajo con Madre Tierra. Y hemos ido a este segundo punto a esparcir los códigos para que llegaran al agua, ¿no? Para que llegaban al río. Sí, de hecho, para los que no conocéis este punto de Cataluña, Siurana, es un pueblecito muy bonito que está en la cima de unas montañas delante de un acantilado muy grande. Y bueno, hoy la niebla, la lluvia no dejaban ver demasiado el entorno, el paisaje, pero es un sitio de una belleza espectacular y hemos conectado con el arcángel Uriel y nos ha hablado de la abundancia. Entonces en esta tierra nos ha llovido a cántaros. En esta tierra la lluvia, nos decían que hace meses que no veían lluvia y que era... ¿Casi un año? Sí, una bendición. Nos decían, oye, volved. Nos decía la gente de aquí, volved. Si cada vez que venís nos traéis la lluvia, que la necesitamos tanto para regar nuestros correos y para todo, pues es una bendición. Y de hecho, la Mare de Déu del Montsant es una virgen que la gente de esta zona ya desde hace siglos la venera y le pide que llueva. Hacen romerías, hacen peregrinajes la gente de este lugar a su ermita para pedirle que llueva. O sea que y esto la Virgen ayer nos decía, la Mare de Déu nos decía, ¿no? Que la abundancia llega no solo con los códigos de luz para reactivar esta zona energéticamente, sino también con la lluvia que está bajando. Y las dos cosas, decía, son tan necesarias. Sí, Arcángel Uriel nos decía, abundancia en la garganta para que vuestros mensajes, vuestra comunicación sea clara, sea fluida, sea directa, sea transparente, sea honesta, sea desde la verdad. Abundancia en la mirada para que podáis ver toda esta maravilla que hay ante vosotros, ¿no? Abundancia en el corazón para que podáis elegir el camino del amor cuando se os presenten diferentes circunstancias. Abundancia en las caderas, en las rodillas, en los pies, nos decían, ¿no? Para soltar toda resistencia, porque nos decía, no es casualidad que hayamos hecho este primer encuentro en el embalse de Siurana
en el pantano. Nos decía, fijaros, ¿no? Vosotras, como el pantano, también ponéis compuertas al flujo natural que ya llega a la abundancia a vuestra vida. Así que fijaros en esas resistencias, en ese cierre energético que hacéis vosotras, porque la abundancia ya está de muchísimas, muchísimas maneras. Vamos a estar trabajando con el rayo del arcángel Uriel. ¿De qué color? Es un color cobre, es un color entre naranja, dorado, sería como un cobre para que nos entendamos, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, sí, nos ha ayudado a tomar conciencia de nuestras sombras, de nuestras resistencias a la abundancia, pero con amor, eso sí, no como algo para sentirnos culpables, sino para al tomar conciencia poderlo transmutar y darnos permiso y abrirnos y romper estas compuertas o esta presa al flujo de energía de abundancia en nuestra vida. La verdad es que nos están invitando a entrar en una nueva frecuencia, a aumentar nuestra frecuencia vibratoria y a entrar en una nueva identidad, que no sabemos cuál es. Así que es normal que salgan resistencias, ¿verdad? Es normal porque lo viejo lo conocemos y lo nuevo todavía no, pero confiamos, nos abrimos y vamos para adelante, a seguir en el peregrinatge. Eso mismo. A seguir subiendo la vibración de Cataluña y con amor, gracias por estar al otro lado. Y deseamos que también recibas toda esta energía, que también puedas liberar las resistencias a la abundancia a tu vida también. Un abrazo fuerte. Besitos.